Sabéis que nosotros somos parte de Bolsa CFD, pero llevamos trabajando con Active3 y colaborando con ellos cerca ya de 5 años y pico, y para nosotros es un placer poder estar con vosotros por las tardes algunas semanas. Hoy el webinario es un tanto peculiar, y digo peculiar porque es algo que me apetecía hace bastante tiempo ya compartir con vosotros. Eh, Como habéis visto, el título es No hay atajos a la rentabilidad, y puede sonar un poco raro porque no sabe muy bien de qué voy a hablar, si voy a hablar de cosas técnicas o cosas más filosóficas. Y bueno, será un poco de todo, pero sobre todo basado en una experiencia o en mis años de experiencia. Como he dicho, tenía muchas ganas de hablar acerca de esto porque yo hubiera agradecido que alguien me hubiera contado estas cosas hace unos cuantos años. Son cosas aparentemente sencillas, posiblemente cuando las diga no os suenen o sí os suenen, o os suenen incluso sencillas y triviales, pero a medida que uno va avanzando en esta carrera hacia la rentabilidad, en esta carrera hacia la lucha con los mercados, yo creo que va pasando por diferentes fases, diferentes etapas. Y todas estas etapas te van dejando algo que hubieras deseado saber en la etapa anterior. Yo hubiera agradecido que me lo contaran, porque aun cuando posiblemente hubiera pasado por ellas igualmente, porque así es la naturaleza humana, da igual lo que nos digan, tenemos que probarlo por nosotros mismos, pero sí que me hubiera ahorrado algunos tropezones y unos cuantos euros, unos cuantos muchos euros, si hubiera hecho caso de esto, o por lo menos lo hubiera reconocido para no volver a tropezar la misma piedra. Entonces, por eso he dicho que es algo que me apetecía hace tiempo compartir con vosotros, y que sobre todo voy a intentar disfrutar y que disfrutéis. Recordad que podéis en cualquier momento ir haciendo preguntas en el chat, y en la medida de lo posible ir contestándola, o bien en ese momento, o bien más adelante, al final, o cuando más o menos esté acorde con lo que estamos hablando. El webinar de hoy es bastante sencillo, no requiere un gran conocimiento técnico porque no lo tiene, simplemente es una serie de conceptos, ideas y, como os he dicho, experiencias que a mí me han ayudado y que me ha ayudado a entenderlas, y que, como he dicho, me hubiera agradecido que alguien me las hubiera contado antes. Muy bien. Me gustaría que leáis esta frase y que, si os dais cuenta, en esta frase hay una palabra que está en rojo. Y la he puesto en rojo y en negrita, y hay otra que está solo en negrita. ¿Por qué he hecho esto en esta palabra? Porque el llegar a ser rentable en los mercados es un proceso. Y aunque yo lo digo en un segundo y vosotros posiblemente lo entendáis en otro segundo y pensáis que ya lo tenéis interiorizado, la gran mayoría de las personas no lo tienen interiorizado. Nunca han estado en los mercados, pero han visto que alguien ha estado y ha ganado dinero, o le han contado que ha ganado dinero, o ha escuchado por internet que han ganado dinero, y piensan que pueden ganar dinero tan fácil como eso. Pero es un proceso, y además es un proceso de aprendizaje. Un proceso requiere varias etapas, un proceso requiere tiempo, un proceso requiere esfuerzo. Es decir, no existe ese atajo a la rentabilidad, como decía al principio. Es un proceso. Lo malo de este proceso, y esa es la parte que quizás no te cuentan al principio, es un proceso muy, muy, muy duro y muy, muy, muy largo. Durante muchísimo tiempo se ha relacionado, y todavía se relaciona porque el sector de la bolsa así lo requiere y así lo premia, todo este mundo con gente que gana mucho dinero. Eso lo que hace es que yo rápidamente empiece a hacer en mi mente esos castillos de naipes de lo que quiero hacer y lo que voy a hacer con todo ese dinero que voy a ganar. Y rápidamente intento buscar la forma de llegar a esa expectativa que yo me he creado. De ahí que existan tantísimos sistemas, tantísimos gurús que te dicen lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y cuándo tienes que hacerlo para poder conseguir esto. Yo soy total y absolutamente anti-gurú. Yo siempre digo que el gurú no existe, no existe. Existen expertos, que entiendo que esos expertos uno solo se convierte en experto por medio de la experiencia y del tiempo. Pues existen personas que te pueden decir lo que ellos ven, lo que ven en ese momento en el mercado. Pero no existen los adivinos, no existen los gurús, no existen todo esa bola de cristal que me va a decir qué va a hacer el mercado, no existe.
A mí sí me enseñaron, una persona a la que estimo muchísimo y a mí me aportó y me ayudó muchísimo, que es Fernando de la Rosa, un analista de Barcelona que a mí me ayudó mucho. Él siempre decía que teníamos que cambiar la frase, porque yo la decía mucho cuando estábamos con él. El mercado va a hacer, por el mercado está haciendo. Cuando yo veía los gráficos, yo le decía, Fernando, esto ha tocado aquí, ya ha tocado ya ha roto aquí, entonces esto va a hacer eso. Y me decía que no, Samuel, que no va a hacer nada. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? Ahora mismo está cayendo, pero es que esto va a llegar aquí, va a rebotar y va a subir. Y él me decía, Samuel, ¿qué es lo que está haciendo ahora mismo el mercado? Está cayendo. Vale, eso es lo único que sabemos. Lo único que sabemos es que el mercado está cayendo. No sabemos qué va a hacer el mercado. Nadie sabe qué va a hacer el mercado. El mercado es totalmente manipulado. Y ni siquiera los mismos que manipulan el mercado saben lo que van a hacer en ese momento hasta que no empiezan a ver dónde está el dinero en el mercado. Entonces vamos a dejar el va a hacer y vamos a empezar a saber o a enfocarnos en lo que está haciendo en este momento. Por eso, ante este concepto se rompe totalmente la teoría de los gurús. Entonces, el aprendizaje es un proceso, no un atajo. Y en ese proceso requiere varias etapas y varias cosas. Muy bien. Como proceso de aprendizaje, yo entiendo que, como he dicho, tiene unas etapas y unos pasos. Pues yo simplemente quiero comentaros algunos de los que yo he ido viendo en este tiempo y que a mí me ha ido ayudando a avanzar quizá al siguiente y a empezar a quitarme estrés y carga y vaciarme mi mochila y enfocarme en lo que realmente es importante. El primero de ellos es la meta de la rentabilidad. Todos, absolutamente todos, y quien diga lo contrario se engaña e intenta engañarnos, se acerca al mercado porque quiere hacer dinero. Quiere esa rentabilidad, quiere que su dinero crezca. Y se acerca al mercado o bien porque tiene ese interés propio o bien porque ha visto a otro que ha ganado dinero y que lo ha intentado y le ha ido bien. Entonces, nos ponemos absolutamente desde el principio la meta de ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero. Pero eso nos crea una presión. Y esa presión es mala. Mala no, es malísima. Porque esa presión lo que nos hace es cometer una serie de fallos que ahora veremos. Principalmente los que yo he cometido. Por eso he sido capaz de identificarlos y plasmarlos en esta diapositiva. Entonces, lo primero que tenemos o en mi opinión, una de las primeras cosas que tenemos que eliminar es esto. La meta no es la rentabilidad. Y claro, a esto surge una pregunta inmediatamente después. Y entonces, si la meta no es la rentabilidad, ¿qué narices hago yo? ¿A qué estoy viniendo al mercado? ¿Por qué estoy intentando operar? Y si tu meta no es la rentabilidad, entonces, ¿qué narices estás haciendo? Pues es muy sencillo. La rentabilidad, por supuesto que tiene que estar, pero tiene que ser una consecuencia de hacerlo bien. No puede ser la meta. Mi enfoque no puede ser el dinero. Mi enfoque tiene que ser hacerlo bien. Mi enfoque tiene que ser conocer bien el mercado, conocer bien la estrategia, conocer bien las diferentes posibilidades que tiene, crear mi sistema, mi estrategia y seguirlo y seguirlo y seguirlo y seguirlo y seguirlo. La meta pues, tiene que ser el proceso y la consecuencia tiene que ser la rentabilidad. No puedo poner como mi meta la rentabilidad, porque si yo hago eso voy a crear una presión y esa presión no me va a dejar crecer. De hecho, no solo voy a crear una presión, sino que nunca jamás debo acercarme a los mercados si creo que es una obligación. Y entenderme por obligación. Como aquí digo, una obligación me refiero a una necesidad. Es decir, necesito hacer dinero rápido porque tengo que pagar el alquiler, o porque tengo que hacer esto, o porque quiero hacer lo otro, o porque me están presionando mis familiares para que gane ese dinero que me hace falta y me acerco como una obligación o incluso por prestigio. Yo tengo compañeros y amigos que tienen tal presión por tener que ganar porque tienen ciertas personas que los están siguiendo, ciertas personas que están intentando ir detrás de ellos y seguir su estrategia, y la presión es tan sumamente grande que esa presión les lleva a cometer fallos y a cometer errores que no harían si estuvieran más tranquilos. Como dice aquí, eso nos va a desenfocar y ese desenfoque solo va a causar problemas. Lo importante es seguir trabajando y seguir trabajando, como he dicho antes, en hacerlo bien.
no en conseguir esa rentabilidad. Inevitablemente, si lo vamos haciendo bien, al final la rentabilidad llegará. Pero el enfoque tiene que ser el trabajo constante y enfocarnos en el proceso, no en la rentabilidad. ¿Qué fallos puede llevarnos a cometer? Pues, por ejemplo, a mí. Y todos estos que os digo he pasado por todos y cada uno de ellos. He tenido una ardua y larga carrera donde he sido tan hábil de probarlos todos por mí mismo. Sobreoperar. Pensamos que por hacer más operaciones vamos a ganar más dinero. Es total y absolutamente erróneo. ¿Cuántas veces me he puesto mi objetivo diario, por ejemplo, de ese 1%, y he estado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y he conseguido a lo mejor ese 0,8, pero por querer seguir y forzar en la última operación me ha barrido y me ha quitado la rentabilidad que tenía en ese día? ¿Cuántas veces sucede eso? Muchísimas. Sobreoperar no es bueno. No quiere decir que por operar más vamos a ganar más. De hecho, muchas veces el operar más nos va a hacer estar más condicionados por la operación que hemos hecho antes o por cualquiera de las cosas que han sucedido anteriormente. Entonces, sobreoperar no es nada bueno. Por supuesto, cuando tengo la presión de tener que ganar dinero, lo quiero ya. Quiero ganarlo y quiero ya. Como hay un anuncio por ahí creo que de la lotería o algo que dice, cuando tenemos sueños caros y además los queremos ya. Pues esto es igual. Cuando yo quiero ganar, lo quiero ganar ya, especialmente si tengo la presión. A eso, ¿qué suele hacerle? Aumentar el riesgo. Si inicialmente estoy trabajando o mi estrategia contempla que voy a solo arriesgar un 0,25 de mi cuenta por operación, en este momento, cuando he tenido una racha buena de que me ha salido una positiva, me ha salido una positiva y me ha salido una positiva, yo digo, ostras, qué guay. Pues ahora cojo yo, me subo a un 0,5 o me subo a un 1%. Y entonces, como necesito ganar dinero y estoy en una racha buena, voy a sobreoperar, o sea, voy a aumentar el riesgo. Y entonces, ¡boom!, esa es la mala. Y no solo me cargo las 3 buenas que he hecho, sino que me pongo en negativo. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Esa presión de necesitar el dinero me puede llevar a sobreoperar, me puede llevar a aumentar el riesgo por operación. Distanciar el stop, ni os cuento la cantidad de veces que he visto que está a punto de tocarme, está a punto de tocarme, está a punto de tocarme, y como necesito el dinero y ya he tenido 2 o 3 fallos, estiro el stop y lo muevo, 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 y al final mi pérdida inicial, que como he dicho, por ejemplo, voy a ser del 0,5, termina siendo del 1,5 de la cuenta. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Entonces, no tenemos que distanciar el stop. No podemos dejar que esa presión a ganar dinero nos lleve a hacer eso. Cortar beneficios va agarrada de la mano con distanciar el stop. Normalmente solemos hacer las dos. Cuando he perdido o cuando voy perdiendo no quiero y voy alejando, al final la pérdida es más grande, y lo siguiente es que como he perdido más de lo que quería, entonces necesito amarrar beneficios. Y en cuanto se me pone un poquito en positivo, ya la estoy cerrando. ¿Por qué? Porque necesito recuperar. Es una palabra que hace muchísimo daño en el trading, recuperar lo que ya he perdido. En el trading no hay que recuperar. Cada operación es nueva. Cada vez que me acerco al mercado tengo que estar totalmente limpio de lo que ha sucedido anteriormente. Otra súper común y que a mí me ha pasado muchísimo: herramientas no probadas, sistemas, asesores, indicadores. Me lo dan, me dicen que funciona súper bien, o lo compro o lo encuentro por internet buscando, y como tengo esa necesidad me pongo rápidamente, me han dicho que es muy bueno, he visto los foros que es muy bueno y me pongo ahí como un capitán enseguida a operar mi nuevo indicador en mi nueva estrategia, y directamente con dinero real, porque como me han dicho que es muy bueno y yo necesito el dinero, pues error, graso error. Eso hace muchísimo daño. Y una de las cosas más comunes, que también, por supuesto, experimentar por mí mismo, es cambiar constantemente de estrategia. Cuando, todos, absolutamente todos los sistemas tienen rachas de pérdidas. Todos. Un sistema puede tener positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos. Pero en algún momento, igual que hay rachas positivas, vendrán rachas negativas. En estas rachas negativas, como yo no puedo soportarlo porque tengo una presión muy grande de necesitar ese dinero, mi estrategia es mala y cojo y cambio mi estrategia. Y si estaba haciendo la 1, me voy a la 2. La 2 entra en su racha positiva. ¿Qué estrategia más buena? Menos mal que he cambiado. Entra la racha negativa. Ostras, no puedo perder dinero porque tengo la presión. No me gusta la 2. Ahora me voy a la estrategia número 3. Yo me tiré, sin exagerar, cerca de casi 4 años probando estrategias diferentes. No solo mías,
sino de otras personas, de otros compañeros, incluso compradas, estrategias. No os haces una idea. Puedo decir sin mentir que cerca de 500 estrategias han pasado por mis manos durante un periodo de 4 años. Cada una de ellas con el consiguiente prueba en demo y prueba en dinero real. Y cada una de ellas con el consiguiente error. Por suerte, por desgracia, perdí dinero. Digo por suerte, por desgracia, porque esa pérdida de dinero me ayudó también a cambiar un poco la mentalidad y a cambiar el chip. Que ahora hablaremos un poco acerca de eso. Pero es importantísimo que nos quitemos esa presión. La finalidad nunca, jamás tiene que ser obtener rentabilidad. Tiene que ser el proceso, tiene que ser hacerlo bien, tiene que ser trabajar de la forma adecuada. Y la rentabilidad tiene que ser una consecuencia. De esa forma me libero de esa carga, me libero de ese estrés de ganar dinero. Tengo un conocido que empezó a trabajar en esto del trading y empezó a hacerlo realmente bien. Cuando él se dio cuenta que era capaz de hacerlo de una forma constante, lo dejó todo, se fue a trabajar, ahorró el suficiente dinero para estar un año sin necesitar dinero y entonces se puso a operar. Se quitó la presión totalmente de tener la necesidad de ser rentable. Y él sabía demostrar a sí mismo que podía, pero necesitaba hacerlo sin la presión. Prefirió dejarlo todo parado durante un año, ponerse a trabajar, conseguir dinero y entonces cuando ya lo tenía, ponerse a trabajar o a dedicarse 100% al trading, pero sin la presión, porque esa presión hace mucho, mucho daño. El segundo punto, el segundo aspecto, la segunda etapa que es importante que yo creo que todos entendamos, es que el trading es engañosamente fácil. Aquí a veces no gusta mucho alguna de las cosas que comento, y es que para mí el trading tiene dos partes, y lo he comentado ya en alguna ocasión y lo quiero comentar. Una de ellas es el trading en sí, y otra de ellas es lo que yo llamo el mundillo del trading. ¿Qué es el mundillo del trading? Es todo lo relacionado con el trading. Es decir, clases, charlas, discursos, esto por ejemplo, este webinario, es decir, alertas, señales, indicadores, osciladores. ¿Es malo este mundillo? No, por supuesto que no. No solo no es malo, sino que en algunas ocasiones lo necesito. Ahora, eso no es trading. Trading es ponerte tú delante de tu pantalla con tu sistema a operarlo y a darte guantazos con el mercado. Eso es el trader, eso es trading. Lo demás es un mundo que va alrededor del trading. No puedo perderme en el mundillo. El mundillo simplemente son herramientas que yo necesito en algunas ocasiones para poder llegar a ser un buen trader. Pero no puedo perderme aquí. Tengo que quedarme aquí. El problema es que todo este mundillo en muchísimas ocasiones se desvirtúa y aquellas personas profesionales y de calidad, por desgracia, se ven mezcladas con personas que lo único que buscan es exprimir naranjas, como yo digo. Y entonces hacen creer y pintan y venden que el trading es muy fácil, muy fácil. Ponte aquí enseguida a ganar dinero. Mira, tu cuenta de 10.000 la llevas a 500.000 o tu cuenta de 100 euros la llevas a 60.000 en cuestión de 3 semanas. Y realmente no solo te dicen que es fácil, sino que te lo pueden llegar a mostrar. Es decir, tú puedes llegar a ver. Y es cierto, hay personas que se cogen una cuenta con 500 euros y de repente se meten 5.000 euros en cuestión de 2 meses. Es cierto, sucede. Hay personas que pueden hacer eso, que son capaces de hacer eso. Pero no es lo lógico, no es lo normal. No solo no es lo normal, sino que esa persona es muy probable que lleve años y años y años de experiencia detrás. El trading es engañosamente fácil. Nos hacen creer que yo puedo llegar, coger mi plataforma, solo sabiendo lo que es comprar y vender y viendo 4 velas. Venga, pues esto es una vela, si viene hacia abajo, es una vela negra de venta. Y si vas hacia arriba, es una vela de compra. Cuando veas muchas negras, vamos para abajo. Cuando veas muchas blancas, vamos para arriba. Y así coges y de repente tu cuenta sube. Es falso. Es totalmente falso. Todo, absolutamente todo, requiere tiempo. Y sobre todo requiere esfuerzo. El trading no es fácil. De hecho, la estadística habla por sí sola. Dice que el 80% de las personas que se inician en este mundo pierden dinero antes del primer año. Y del 20% que resta, se retiran antes del segundo año. Es difícil. Y vosotros diréis,
pues vaya ánimo que nos das. Todo lo contrario. A mí me encanta, yo disfruto, para mí es mi pasión el trading. Pero hay que cogerlo así, hay que cogerlo como una carrera futura, hay que cogerlo como una carrera profesional y sobre todo hay que cogerlo con ilusión, con pasión. No puedo sentirme presionado a tener que hacerlo, porque si es así voy a ir a buscar esto fácil, voy a ir a querer saltar todo ese proceso que decíamos al principio a ir directamente al final, porque en el final yo entiendo que es donde están los dólares, los euros, los eurillos, que yo quiero para que mi cuenta crezca y para ser el super trader. Pero realmente el trading no es fácil. Es bonito, sí, se disfruta, sí, se puede ganar muchísimo dinero, por supuesto que sí, pero fácil no es. No es fácil, requiere trabajo y requiere esfuerzo. Y es algo que quizá no te cuentan, porque si nos contaran eso del principio, quizá nos desanimaríamos. Y yo pienso que es todo lo contrario, que cuanto más nos contaran de eso, más nos animaríamos porque más interesante lo veríamos, más profesional lo veríamos y más ganas tendríamos de aprender. Por lo menos es lo que a mí me pasa y lo que intento que la gente que estudia con nosotros y que va a los cursos sienta y entienda que el trading no es fácil, pero realmente se puede llegar a disfrutar muchísimo. Realmente se puede llegar a convertir en una profesión, es la profesión mejor pagada del mundo y tener la calidad de vida mejor del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué otro trabajo te permite trabajar desde donde quieras, cuando quieras y ganar lo que quieras? Todo suena muy bonito, muy fácil, ¿vale? Es engañosamente fácil. Es cierto que el trading te puede dar eso, pero el proceso es arduo, es largo, costoso y difícil. Es todo lo contrario a lo que nos pintan. Lo que buscamos, lo que entendemos por fácil, es ese algo rápido, ese algo barato. Lo puedo hacer pronto y no me cuesta mucho dinero. Pero no es así. No es así porque vosotros pensad en cualquier negocio. ¿Qué requiere cualquier negocio? Cualquier negocio que se preste, que yo quiera empezar a poner o a montar, requiere como mínimo conocer lo que estoy haciendo. Es decir, lo que sucede muchas veces es que a ciertos trabajadores de cierta empresa llevan X años haciendo esto, como ya saben desarrollar esa actividad, después se montan por su cuenta. Es decir, tienes que tener conocimiento de esa materia. Pero eso no se hace en 2 meses. Es decir, un trabajador no se pone a trabajar en una asesoría y a los 2 meses dice, ya sé todo lo de asesoría, me monto mi asesoría. Normalmente eso sucede cuando hay una experiencia y un bagaje detrás que ampara ese conocimiento. Lo siguiente que necesito, por supuesto, es una inversión. Es decir, no lo sé, quizá habrá algún caso, pero yo conozco muy pocos o ninguno que no requiera una inversión inicial, sea más o menos considerable, pero una inversión inicial necesitamos para emprender nuestro negocio. Lo siguiente es una inversión en mantenimiento, es decir, yo tengo o aprovisionamiento. Si es estocaje lo que necesito, tengo que comprarlo. Si es reciclaje lo que necesito, tengo que hacerlo. Es decir, no puedo simplemente hacer mi inversión inicial en el punto cero y ahí quedarme y seguir en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo y yo anclado en esto de principio, ni en producto ni en conocimiento. Yo requiero seguir esa actualización, ese mantenimiento, estar al día y, por supuesto, tiempo que madure, que me conozcan a mí como empresario, que conozcan mi tienda o que conozcan mi producto, que vaya calando en el mercado, que los primeros clientes confíen en nosotros y den su feedback de que es un producto recomendable. Y con el tiempo, yo puedo entender que ese dinero invertido al final va a dar sus frutos. Pero en el trading no. Primero, no lo vemos como un negocio. Lo vemos como la gallina de los huevos de oro. Segundo, quiero que sea ya y quiero que sea barato o gratis. Que me lo den gratis, que me lo den barato. Pues entonces permitidme que os diga que no lo estoy viendo como un negocio. Simplemente lo veis como un hobby, simplemente queréis divertiros haciendo trading. Hay una diferencia entre divertirse haciendo trading y hacer dinero. Muchísimos años me he pasado divirtiéndome con el trading, creyendo que estaba intentando hacer dinero, pero era mentira. Estaba simplemente divirtiéndome, me emocionaba, me ilusionaba, casi me excitaba estar comprando y vendiendo en el mercado continuamente. Pero realmente cuando te planteas que lo que quieres hacer es ganar dinero, solo hay una forma y es que lo veas como un negocio y que entiendas todo lo que requiere ese negocio. Son cada una de estas cosas y ser consciente de que ni aún con eso puede llegar a funcionar, porque depende de muchos otros factores, pero al menos estos, ser consciente cuando empieza esta carrera, dónde estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Mira, os quiero leer una parte de un párrafo de un libro que se llama Las voces de los maestros de los mercados financieros. Es un libro chulísimo de Millennium Capital, la editorial. Me encanta. Es un libro basado en citas de personas relacionadas con el sector financiero, el sector de la bolsa, de la banca,
que hablan acerca de sus experiencias en muchos de los aspectos. Y el autor dice lo siguiente: el aprendizaje en el trading, como en cualquier otra actividad profesional, se basa en un proceso de acumulación que empieza con una sólida formación y después llegan años de práctica y por último requiere disciplina para seguir nuestro plan sin desviarte. La palabra experto en este contexto es sinónimo de experiencia. ¿Qué hace que un trader profesional requiera menos años de entrenamiento que un médico? O dicho de otra forma, ¿por qué consideramos que el tiempo de aprendizaje de un trader debe ser más corto que el de un médico? Hay una elevada correlación entre el aprendizaje necesario para ser un buen trader y el necesario para ser un atleta profesional. Si fuéramos tenistas profesionales y tuviéramos que pensar en cada pequeño movimiento que hacemos, estaríamos perdidos. La base del éxito está en la práctica y en la constante repetición de movimientos que surgen de manera mecánica, sin tener que pensar en cada segundo del partido. Está en la página 203 del libro Las voces de los maestros de los mercados financieros, de la editorial Millennium Capital. Muy buen libro, muy recomendable, pero esta frase, sobre todo cuando hace la comparación con el médico, nos ayuda a ponernos en perspectiva. Es decir, ¿por qué yo para ponerme en manos de un médico le requiero que haya sido un gran estudiante, un gran profesional y que tenga muchísima experiencia, pero en cambio pretendo ganar dinero en la bolsa, en el mercado más voraz que existe, al principio y sin saber nada o sabiendo poco? Perdemos la perspectiva. Si perdemos la perspectiva, no vamos a ganar nunca. Entonces tenemos que centrarlo. El trading es engañosamente fácil, pero es muy, muy, muy rentable, pero si lo mantenemos en la perspectiva adecuada y dentro del marco adecuado. Tercer punto. Voy a aprender solo. Y este también pasé por aquí y me costó mucho darme cuenta que tenía que cambiar algo. ¿A qué me refiero con voy a aprender solo? Yo siempre he sido autodidacta. Es decir, yo cuando empecé a introducirme en el mundo del trading, yo empecé a mirar, en aquel momento no había ni siquiera tantos vídeos, hace 10 años, ni se sabía lo que era un youtuber. En aquel momento lo que existían eran algunos libros y sobre todo en inglés, menos mal que yo me defendía más o menos en aquel momento, que hablaban acerca de la bolsa y de algunas cosas que se empezaban a hacer en la bolsa de sistemas automáticos y de trading, con futuros, con CFDs y todo eso. Empecé a leer, leía todo lo que encontraba en mis manos, asistía a todos los seminarios que hacían en cualquier parte de España. Si tenía que ir a Madrid, iba, si tenía que ir a Barcelona, iba, si tenía que ir a Galicia, iba donde hiciera falta, a hacer todos los cursos que podía. Cuando ya tenía los libros leídos y los cursos hechos, hombre, yo ya estaba preparado, ya podía empezar a trabajar, había leído todo y había escuchado a todos. Entonces yo ya pensaba que sabía, pero realmente no es así. Realmente os quiero enseñar algo interesante que aprendí hace poco. Es la pirámide del aprendizaje. Si os dais cuenta, en esta pirámide, el aprender por uno mismo, que puede ser la lectura, ¿vale? De cualquier cosa, el leer, el estudiar cualquier cosa, incluso los audiovisuales, se quedan en esta parte de la pirámide. Por mucho que yo pueda leer, por mucho que yo pueda escuchar, por mucho que yo pueda saber por mí mismo, nunca jamás va a salir de esto. ¿Por qué? Porque sigo estando, en inglés hay una frase que a mí me gusta mucho que es out of the box. Dice que a veces hay que mirar las cosas fuera de la caja. Si yo estoy dentro de la caja, por mucho que yo estudie, por mucho que yo sepa, voy a seguir con ese paradigma, voy a seguir con esa visión, con esa perspectiva y todo lo que vea, todo lo que hago va a estar dentro de la caja. Cuando yo soy capaz de salir, cuando soy capaz de recibir una formación externa o trabajar con un grupo, lo que estoy haciendo es salirme de la caja y mirar las cosas con una perspectiva externa. Al mirar las cosas con esa perspectiva, mi horizonte se amplía y empiezo a ver cosas que no veía, a entender cosas que no entendía y a alinear y organizar cosas de una forma diferente que hasta ese momento no entendía. Por dos razones. Primero, porque me lo muestran. Alguien que tiene un conocimiento diferente al mío o el mismo conocimiento pero lo orienta desde una perspectiva diferente, me demuestra cómo se hace, me enseña cómo se hace, con lo cual ya ampliamos nuestra pirámide de aprendizaje y ya avanzamos un 30% más. De hecho, daros cuenta, solo el hecho de que me lo muestren es casi igual que todo lo anterior. Y esto es un laboratorio de entrenamiento, un laboratorio de aprendizaje. Hizo esta prueba. Se llama la pirámide de Bethel. Pero lo más interesante fue cuando yo descubrí que cuando empezábamos a trabajar en grupo, al discutir las cosas en grupo, es cuando realmente se aprendía.
cuando el aprendizaje se ha interiorizado de una forma muchísimo más grande. Claro, pero esto choca con el mundillo del trading a veces. ¿Por qué? Porque si yo sé mucho, no te voy a decir lo que sé, porque a mí me interesa ganar yo solo, no me interesa que tú ganes, porque entonces no voy a ser tan bueno y entonces me vas a copiar lo que voy a hacer, o vas a aprender lo que yo sé y es posible que me ganes, o es posible que no que no sea tan bueno como yo pensaba que era, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entra un componente muy importante que es el ego. Pero cuando yo me abro primero a recibir clases o mentoría de alguien que ya sabe y empieza a enseñarme cómo se hace, y sobre todo cuando abro un grupo de discusión, se abre muchísimo la pirámide y entonces nuestro conocimiento se afianza muchísimo más. Pero es que sobre todo cuando ya con todo ese conocimiento nos ponemos a practicarlo, fijaros, el 75% de esa implementación queda en nosotros. Profundiza los conocimientos hasta un 75% más. ¿Por qué? Porque no solo lo he visto, no solo lo he comentado, sino que ya lo estoy poniendo en práctica. Entonces es muy importante que en mi proceso de aprendizaje, y decíamos al principio que esto era un proceso, yo pueda iniciarme aquí, está muy bien, en la primera parte, pero rápidamente dé un salto a esta parte. Dé un salto a esta parte. Porque si no me voy a quedar aquí, además os lo digo por experiencia, yo estuve durante años, tranquilamente 4 años, que no salía de aquí. Me tiré 4 años encerrado aquí, sin salir de aquí, y seguía dando vueltas lo mismo y dando vueltas. Es cierto que mejoraba, porque no puedo decir que no, pero mi curva de aprendizaje era así. Cuando decidí salirme de aquí y empezar a pasarme a esto, a recibir mentoría o recibir realmente formación de calidad, formación de realmente podía recibir algo de alguien que sabía. Y cuando empecé a trabajar en grupo, la curva de aprendizaje empezó a hacer así, de una forma increíble. A veces pensamos que es todo lo contrario, es decir, yo cuanto más aprendo es cuanto más leo yo, cuanto más hago y cuanto menos cuento, o cuanto más rentable soy, pero no es cierto. La curva de aprendizaje sube de una forma exponencial cuando yo me abro a ese tipo de formación y me abro a ese tipo de grupos de trabajo donde hay un objetivo común y no es la rentabilidad, es el proceso, es hacerlo bien. Como os he comentado, no solo es bueno recibir una formación de calidad, sino además es compartirlo en grupo. Es decir, que compartimos las ideas, las estrategias y los patrones, todo. Es decir, yo puedo abrirme y hablar de las cosas que yo estoy viendo porque pueden ser diferentes a las que otro esté viendo. O puede ser incluso que otro vea cosas que yo no estoy viendo todavía. Y eso me ayude a darme cuenta de mi fallo o de mi error, o que me ayude a mejorar en mi estrategia. Entonces, muy importante y es muy enriquecedor poder trabajar en grupo y trabajar con una formación de calidad. Pero para eso necesitamos dejar de ver el trading, como os he dicho antes, como una afición, como un pasatiempo, como una forma de divertirse y pasarlo bien. Y empezar a verlo como una carrera profesional. Es decir, cuando yo pienso en una carrera profesional no pienso en 3 meses, ni pienso en 6 meses. Pienso en un proceso donde vas incrementando en etapas y donde el tiempo te va ayudando a madurar, te va ayudando a madurar cumpliendo esas asignaturas o esas partes que necesitas saber, y también te va dando esa experiencia que necesitas. Cuando eso sucede, la perspectiva cambia. Como dice aquí, es mucho más amplia y enriquecedora. Y sobre todo lo que os decía antes, quedamos libres del estrés. ¿De qué? De querer ver cómo mi cuenta crece de forma rápida. Si pasan 3 meses y yo no estoy ganando dinero, mes 1, mes 2, mes 3, esto sería lo que yo en mi mente quiero ver, pero lo que puede ser que suceda es esto. Entonces, cuando esté aquí el mes 3, voy a pensar que soy muy malo, que no valgo y que esto no vale, y que el trading no se gana dinero y que esto es un engañabobos, pero no es cierto. Si yo lo veo como una carrera, lo veo como un proceso a más largo plazo, voy a entender que tengo que pasar etapas, tengo que pasar procesos y poco a poco voy a ir mejorando, voy a ir siendo ese experto que comentaba antes el libro en lo que estoy haciendo. Hay una frase de Bruce Lee que me encanta, que él decía: no temo a un adversario que me dé 1000 patadas, que sepa 1000 patadas, sino a un adversario que haya practicado una patada 1000 veces. ¿Por qué? Porque eso lo convierte en un experto de eso que está haciendo. Cuando uno es un experto en algo, es cuando realmente le saca el máximo jugo, el máximo rentabilidad a ese algo que esté haciendo.
Y muy bien, pasamos al punto 4. Solo sé que no sé nada. Esta frase, cuando yo la escuché, yo la escuché por primera vez cuando estaba en el instituto. Estaba en COU en aquel momento. Hay algunos que a lo mejor no saben lo que es COU. Es el sistema de enseñanza antiguo en España para el instituto. Pues en aquel momento mi profesor nos contó esto. Nos contó que esto era una frase de Platón hablando acerca de Sócrates. Y esa frase me impactó y se me quedó. Yo solo sé que no sé nada, solo sé que no sé nada. Que realmente no es así, es parafraseada de una parte de la obra de Platón. Pero es interesante que lo que él quería decir con esto es que nunca lo sabemos todo. Aunque sepamos mucho de algo, nunca llegamos a saberlo todo. ¿Por qué? Porque las cosas van cambiando. No siempre es lo mismo todo y siempre es igual. Esta cuarto punto que estamos hablando, eh, para mí ha sido total y absolutamente necesario. Es decir, otra forma de entender que no existe ese atajo a la rentabilidad es entender que tengo que romper mis barreras mentales, de que yo sé mucho, yo sé todo. En muchas ocasiones, sobre todo cuando uno entra con unas rachas de beneficios o cuando empieza a darse cuenta que no le va tan mal en lo que está haciendo y empieza a tener beneficio, 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 rápidamente empieza a contar los demás. Rápidamente empieza a decir, no, pues yo ya he ganado esto, pues me ha pasado esto, pues he conseguido esto, pues fíjate qué bien. Enseguida me hago mis capturas de pantalla, las pongo en internet, me hago mis vídeos, los subo, me creo el mega experto y es un error. Porque como os he dicho antes, hay rachas de pérdidas igual que hay rachas de ganancias. Cuando sucede esto, de repente ya no se oye nada de ti. Ya no hablas nada, ya no publicas nada, ya no dices nada. Entonces yo, una de las cosas que me han enseñado y que agradezco muchísimo es a intentar ser más realista o más, quizá romper un poco más ese ego y ni pensar que sé mucho ni pensar que sé más que los demás. Abrazarme a esa frase que decía solo sé que no sé nada. Pero por una cosa que quizá yo no entendía hasta ahora. En el trading lo único constante que existe es el cambio. Es decir, todo cambia en el trading. Todo cambia. ¿Por qué todo cambia en el trading? Porque el mercado cambia. El mercado es cambiante. Un ejemplo, estuve haciendo a principio de este año, 2016, perdón, estuve haciendo un estudio acerca de los rangos de las principales divisas, de los principales cursos, los rangos de movimiento. Pues desde el 2007 hasta aquí, el euro dólar había pasado de tener unos rangos de movimiento de 400, 500 puntos al año a tener un rango de movimiento, cuando digo rango, un rango promedio. De una punta a otra, cuando cogía tendencia, iba de una punta a otra y de una punta a otra. A tener un rango de 100, 150, 180 puntos. 180 pips. Estamos hablando de un cambio increíble en 4 o 5 años. Todas las estrategias que estaban pensadas o estaban trabajadas o estaban desarrolladas para trabajar con un rango de movimiento del eurodólar de 500 600 puntos, ahora estaban fallando. Y las estrategias que ahora estaban funcionando porque estaban adaptadas a las nuevas circunstancias del eurodólar, en un futuro, cuando cambie ese rango de movimiento, dejarán de funcionar. Entonces, lo único constante en el trading es el cambio. Por eso yo nunca lo sé todo, por eso tengo que estar siempre aprendiendo, por eso tengo que estar siempre compartiendo con otros y creando ese grupo y hablando con otros, porque lo que yo no veo lo puede ver otro y lo que yo no sé me lo pueden contar. Entonces, importantísimo que yo entienda que lo único constante es el cambio. En el trading cambia todo, no en el trading en sí, porque el trading no cambia todo, lo que cambia es en el mercado. Y por tanto y por ende nos obliga en el trading a cambiar ciertas cosas. Pero el mercado es cambiante, no sabemos nunca lo que va a hacer, cómo lo va a hacer ni cuándo lo va a hacer. Como decía al principio, el que diga lo contrario os miente. Realmente intenta venderos algo que no sabe, que no existe. Entonces, es importantísimo que entendamos este concepto, que yo estoy aprendiendo constantemente. No tengo la verdad absoluta porque el mercado es cambiante, porque nunca es lo mismo. Robert Kiyosaki, un autor que a mí me gusta mucho, uno de los libros más famosos es Padre Rico, Padre Pobre. Esto no lo dice en este libro, lo dice en otro, pero os he puesto esto para que coges un poco la referencia. Dice que tenemos que perder más rápido. Él contaba una experiencia que él tuvo, porque este es un autor de libros de autoayuda para empresarios y todo esto, que era muy recomendable y muy bueno. Decía que su padre rico, él bueno, contó la historia de que el padre es su mejor amigo, es el que llama a su padre rico, y le ayudó a entender los principios empresariales por los que se movían los ricos,
y a su padre biológico es el que llamaba a su padre pobre, porque tenía otra forma de pensar diferente. Pues decía que su padre rico le aconsejó que como en la empresa en la que estaba trabajando no estaba teniendo éxito en las ventas, que se apuntara a prestar servicio en una ONG captando fondos por la tarde para poder tener la oportunidad de hablar con muchas más personas y de alguna forma intentar vender que compraran esa ayuda a esa ONG, a esa de forma caritativa. Y él lo que dijo es que cuanto más le rechazaban, más trabajaba, y más trabajaba, y más trabajaba, y más trabajaba. Dice que al principio fallaba muchísimo, es decir, casi todos le decían que no, y que no, y que no, y que no, y que no, pero él decía que cuanto más veces le decían que no, más aprendía a cambiar su discurso, más aprendía a adaptar el mensaje, más aprendía a entender cómo pensaban las personas, más aprendía sobre la empresa que representaba, sobre la ONG que representaba. Todo eso le fue haciendo afinar, como digo aquí abajo, todo eso le fue haciendo afinar sus habilidades, de forma que como comercial empezó a volverse a un hombre muchísimo más exitoso. La consecuencia de eso fue que cuando él seguía trabajando en su empresa por la mañana, empezó a aumentar sus ventas de una forma increíble y aumentarlas y aumentarlas y aumentarlas. Y todo eso venía basado en la experiencia que estaba adquiriendo por la tarde cuando perdía más rápido. ¿Por qué? Porque en el trabajo solo tenía cierta experiencia o cierto tiempo para poder trabajar y encima eran ventas y encima le perjudicaban. Entonces decidió buscar una forma de perder más rápido, es decir, de aprender cuanto antes las lecciones que tenía que aprender para llegar a ser un buen comercial. Con lo cual eso le sirvió como experiencia. Y entonces ya entró ese círculo del éxito. ¿Por qué? Porque cuanto mejor soy, más vendo, cuanto más vendo, mejor soy, más vendo, etcétera, y ya va creando esa autoconfianza del ganador, que también hay que tener cuidado, que no nos pase como lo que comentábamos antes. Pero lo importante aquí es que cuando nosotros empezamos a estudiar nuestras operaciones perdedoras, las ganadoras también hay que estudiarlas, no me quiero expresar erróneamente, pero sobre todo las que más aprendemos son las perdedoras. Lo que vamos a hacer es ir afinando nuestras habilidades, porque al final el trading no es una cuestión de ser un genio, no es una cuestión de nacer con ello, es una cuestión de desarrollar habilidades, es una cuestión de desarrollarlas inicialmente y después afinarlas y ajustarlas cada vez más para poder ser mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces, cuanto más pierdo, cuanto antes pierdo, cuanto más trabajo para estudiar esas pérdidas, antes voy afinando mis habilidades y antes empiezo a convertirme en rentable. Porque no existe ese atajo. Es decir, toda esta clase, todo este webinario estamos haciendo basados en la idea de que no existe un atajo a la rentabilidad, no existe un atajo al éxito. Existe el trabajar y el trabajar. ¿Para qué? Para afinar nuestras habilidades, que es al fin y al cabo lo más importante y lo que nosotros necesitamos para poder llegar a conseguir la meta que nos hemos puesto, que no es la rentabilidad, sino el hacerlo bien. El enfrentar nuestras operaciones perdedoras y estudiarlas nos hace dos cosas muy importantes que nos van a ayudar muchísimo y van a girar nuestra curva de beneficios. Primero, vencer nuestro ego. Hace un tiempo hice un curso, no lo di yo, no lo impartí yo, lo recibía yo, súper interesante. En este curso era un curso online donde inicialmente había una parte que todos hacíamos, íbamos aprendiendo teoría, practicar algunas cosas, etcétera. Y luego había una especie de foro donde se publicaban las entradas que cada uno hacía y las entradas, tanto buenas como malas, para que el mentor o monitor fuera corrigiéndolas. Era súper curioso que de los 15 o 20 que había, la gran mayoría solo publicaba entradas ganadoras y ganadoras y ganadoras y ganadoras. Yo las publicaba todas, las ganadoras y las perdedoras. Y yo decía, soy un cateto, realmente soy un cateto. Es decir, no entiendo, esta gente lo ha pillado mucho mejor que yo, esta gente es mucho más inteligente que yo, esta gente está haciendo las cosas súper bien y yo no me entero, y es que no me entero y es que no me entero porque yo voy perdiendo y esta gente va ganando. De vez en cuando ganaba alguna, la ponía aplicando el sistema que esta persona enseñaba. Y esta gente, y nada más que ganadoras y ganas que ganadoras. Al final llegó un momento que el propio mentor dijo, oye, tenéis que publicar todas las entradas. Cuando se empezaron a publicar todas las entradas, resulta que había muchísimas entradas perdedoras que no se estaban publicando. Y entonces él habló acerca de esto, de que tenemos que vencer ese ego y dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque cuando yo me expongo primero ante mí mismo y después ante nuestros mentores, compañeros, etcétera, es cuando realmente me estoy cargando este ego y realmente estoy en el proceso de aprender, cuando estoy valorando más el proceso de aprender que la propia rentabilidad.
Si yo lo que quiero aprender y quiero aprender de alguien que sabe, realmente le tengo que decir todo, tengo que hacer lo que hay que hacer y exponerme. ¿Por qué? Porque es ahí cuando se corrige y es ahí cuando yo interiorizo que he hecho algo mal que tengo que mejorar. Yo lo anoto en mi cuaderno, lo trabajo, lo estudio y lo estudio y lo estudio y lo estudio y sobre todo intento no repetir ese error. Como digo aquí, solo se puede ser bueno. Es cierto, hay gente que ha aprendido sola y llega a ser muy buena. Pero cuando trabajas con un grupo, trabajas con alguien que sabe, se puede llegar a ser excelente. Pero sobre todo si eres capaz de exponerte, si eres capaz de vencer ese ego y dejar que las personas te enseñen. No porque tú no sepas, sino simplemente porque tienen más experiencia o porque han sido capaces de ver cosas que en este momento, no quiere decir que más adelante no, pero que en este momento tú no ves todavía. Pero ellos sí ven porque ya han pasado por ahí, porque han tenido esa experiencia previa. Y es muy, muy, muy importante superar y vencer esto, porque eso me va a ayudar a poder avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Recordad que es un proceso. Si mantengo la perspectiva en todo momento de que es un proceso, no voy a tener absolutamente ningún problema. Voy a seguir entendiendo que es así y voy a seguir trabajando para poder conseguirlo. Muy bien. Y ahora quiero mostraros una... Vamos a pasar al último punto. Y aquí hay un vídeo que quiero enseñaros. Ah, bueno, primero, esta cita me encantó. El otro día iba andando por Alicante. Yo soy de Alicante, de cerca de Alicante, de Elche. Estaba andando por Alicante y vi, esta es una nueva campaña que está haciendo BBVA acerca de los planes de pensiones y todo esto. Y la utilizan a David Guapo, el humorista, que ahora está saliendo en Tu cara me suena y todo esto. Bueno, interesante esta frase. Es fácil improvisar cuando se ha practicado toda una vida. Y me encantó, porque creo que es el trading en estado puro. Creo que David Guapo, ese humorista, aquí bordó el trading en estado puro. Realmente en el trading estamos constantemente improvisando, entre comillas, supongo aquí entre comillas lo de improvisar. ¿Por qué lo de improvisar? Porque el mercado, como os he dicho, es cambiante, nunca es lo mismo, siempre está cambiando y adaptándose a diferentes circunstancias. Y nosotros estamos continuamente en ese caos, encontrando un orden, en ese caos que crea el mercado, estamos intentando encontrar un marco de trabajo, un orden. Pero ¿por qué somos capaces de vencerlo? ¿Por qué somos capaces de hacerlo bien? Porque es algo que hemos practicado toda una vida. Hemos practicado y practicado y practicado y practicado y practicado. Nos hemos estrellado tanto, nos hemos dado tantos guantazos que hemos aprendido la respuesta a cada una de las preguntas que nos va haciendo el mercado. El mercado pregunta alcista, yo le contesto. Mi respuesta, alcista. El mercado pregunta bajista, yo le contesto bajista. El mercado pregunta doble techo, pues yo le contesto que entro bajista. ¿Conté doble de suelo? Es decir, él pregunta y yo contesto. ¿Pero por qué? Porque previamente he practicado esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces realmente improvisar no existe. Lo que existe es poner en práctica aquello que he llevado toda la vida practicando y como son tantas veces las que lo he hecho, tengo un abanico tan amplio de respuestas que me pregunte lo que me pregunte le voy a contestar. Siempre va a haber alguna pregunta a la que no tenga respuesta. Esa será la que me dé un cocotazo grande y me tocará aprenderla, apuntarla y practicarla para que sea una más en mi lista y esté preparado para la siguiente vez que suceda. Y ahora os quiero poner el vídeo. Este es un vídeo de Will Smith. Hay un vídeo en internet, os he puesto aquí el enlace para aquellos que vean este vídeo a posteriori, que puedan buscarlo. Los guiones tenéis que quitarlos. No he tenido que ponerlos porque si no me cargaba el vídeo directamente y no quería. Pero el guión inicial y final tenéis que quitarlo. Pero si veis este vídeo, de todo este vídeo dura 9 minutos y medio. Yo solo he cogido un extracto que dura unos 2 minutos y algo. Sobre la parte que más me gustaba y creía que era más interesante para este webinario. Pero os invito a que lo veáis entero. ¿Vale? Bueno, os pongo el vídeo. Ridiculous, sickening work ethic. The separation of talent and skill is one of the greatest misunderstood concepts for people who are trying to excel, who have dreams, that want to do things. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. I've never really viewed myself as particularly talented. Where I excel is ridiculous,
sickening work ethic. You know, while the other guy's sleeping, I'm working. While the other guy's eating, I'm working. There's no easy way around it. No matter how talented you are, your talent is going to fail you if you're not skilled. You know, if you don't study, if you don't work really hard and dedicate yourself to being better every single day, you'll never be able to communicate with people, with your artistry, the way that you want. So the only thing that I see that is distinctly different about me is I'm not afraid to die on a treadmill. You might have more talent than me, you might be smarter than me, but if we get on the treadmill together, right, there's two things. You're getting off first, or I'm going to die. It's really that simple. One summer, his dad tore down a brick wall on the front of his business and told 12-year-old Will and his 9-year-old brother to rebuild it, a job they said was impossible. It took them a year and a half, but they did it. And he said, now don't you ever tell me it's something that you can't do. You don't try to build a wall. You don't set out to build a wall. You don't say, I'm going to build the biggest, baddest, greatest wall that's ever been built. You don't start there. You say, I'm going to lay this brick as perfectly as a brick can be laid. And you do that every single day, and soon you have a wall. And soon you have a wall. Muy bien. Sí, os pondré el link, no os preocupéis, lo pongo aquí y por lo menos podáis recogerlo para ver el vídeo completo. Pero me ha encantado las dos, habla de dos aspectos que yo creo que van muy relacionados. El primero de ellos es que la única forma que se conoce es trabajar. Dice, mientras que tú duermes, yo trabajo, mientras que tú comes, yo trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Y me gusta mucho el ejemplo que pone de la cinta. Dice, si yo no tengo miedo a correr una cinta, si yo corro contigo, dos cosas van a pasar. O que tú te retiras o que yo me muero en el intento. Pero voy a seguir adelante y voy a seguir trabajando, voy a conseguirlo. A la vista está el éxito que ha tenido este hombre en su vida. Podemos decir que puede tener un componente más de suerte o menos de suerte, etcétera. Yo no llego a creer en la suerte. Sí que es cierto que hay veces suceden cosas en momentos y con personas adecuadas, pero yo creo que se provoca eso. Entonces en el trading es igual, en el trading es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Si realmente quieres conseguirlo, si realmente estás dispuesto a pagar el precio por conseguirlo, tienes que seguir trabajando. Tienes que luchar por conseguirlo, pero trabajando. No hay atajos al éxito, no existen, no hay atajos a rentabilidad. El trading sí es rentable, el trading sí merece la pena, el trading sí se disfruta, pero tengo que estar dispuesto a pagar el precio y sobre todo a mantener la perspectiva que tiene esto y dejarnos ya. Y el segundo aspecto que me ha gustado mucho, y también lo he dejado por eso, porque este vídeo habla de 8 o 9 aspectos diferentes, es lo de la pared. Como su padre tiró una pared y le dijo que tenían que construirla y ellos dijeron que va, es imposible, él y su hermano. Pero dijo, eso se hace ladrillo, 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 ladrillo. Y dice que le duró 1 año y medio. Tardó 1 año y medio en hacer esto. Y realmente es así, es ladrillo a ladrillo. Así es como se construye esto. El primer ladrillo es entender qué es una vela, después entender qué es una tendencia, después que entender un poco las herramientas, entender los indicadores, entender qué va el mercado, entender la psicología, conocerme a mí mismo, dejar de tener miedo, dejar de ser avaricioso, dejar de tener miedo a compartir, es decir, ladrillo, ladrillo y ladrillo, ladrillo es como se construye. Y así es como se consigue. No hay otra forma. Es decir, nosotros llevamos trabajando, Rubén y yo, cerca de 10 años en este mundo. Y obviamente han pasado muchísimas épocas muy buenas, épocas muy malas. Hay momentos donde realmente hemos estado a punto de tirar la toalla y momentos donde nos creíamos los reyes del mambo. Pero realmente lo más interesante es que el trabajo da sus frutos y que podemos seguir trabajando y trabajando y trabajando. Y que de alguna forma al final se paga. Quiero llevaros un poco al ejemplo que hablaba antes del médico. El ejemplo para mí es muy visual de un piloto. Como dice aquí, ¿cuántas horas de vuelo necesita un piloto antes de poder llevar pasajeros? ¿Vosotros os subiríais a un avión de un piloto que solo ha salido de la academia o que ni siquiera ha salido de la academia, sino que solo practica en simulador? Es decir, ¿por qué si un piloto necesita tantas horas, nosotros no? ¿Pero por qué necesita tantas horas de simulación y tantas horas de vuelo? Simplemente por esto, porque tiene que saber exactamente qué hacer en cada circunstancia. Cada circunstancia que le pueda surgir, cada imprevisto que pueda surgir, tiene que saber qué contestar, qué hacer. Como decía antes, pregunta-respuesta.
Por eso necesitan tantas horas de vuelo, no porque sean más malos o más buenos, porque posiblemente estén igual de capacitados, igual de preparados el día que salen de la academia y 2 años después. Pero la diferencia en esos 2 años después, la diferencia en ese tiempo, es que han enfrentado una serie de circunstancias y han tenido una serie de imprevistos que los han hecho ser mejores y aprender. Y esa experiencia es un grado. Y ese grado al final se premia. Pues en el trading pasa igual. Es una cuestión de mantener una perspectiva de que realmente esto es una carrera, es un trabajo, puede llegar a ser una forma de vida muy interesante, pero si lo mantengo en esa perspectiva estoy dispuesto a pagar el precio por ello. Entonces, llegamos a la conclusión de cuál es el atajo, siendo un poco irónico conmigo mismo y con este curso y con la 55 minutos que llevo diciendo que no hay atajos. El único atajo posible ya sabéis cuál es. Y es... ¿Cómo he pasado? Trabajo, 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 trabajo y una gran dosis de paciencia. Ingrediente que yo no sabía que era necesario, pero que estoy aprendiendo, como todos, a base de tortazos. Paciencia. Es importantísimo ser paciente también en el trading. No apresurarse, no lanzarse, no abalanzarse, no desesperarse, porque todo eso al final tiene sus consecuencias. Entonces, un breve resumen, muy rápido. La rentabilidad es una consecuencia de hacer las cosas bien, no es una finalidad o no debe ser mi finalidad. El trading es engañosamente fácil, cuidado con ese mundillo del trading, a usarlo como herramienta, aprovecharos de él, pero no os dejéis quedar ahí. Hay un paso más allá que es el verdadero trading, es ser capaz de enfrentarte al mercado y ser capaz de sacarle partido al mercado. Ser autodidacta está muy bien, es muy bueno, yo lo he hecho toda mi vida, pero me he dado cuenta que una formación de calidad y trabajo en grupo ayudan a progresar muchísimo y a crecer como profesional. Cuarto punto, solo sé que no sé nada, es decir, nunca lo sabemos todo, nunca paramos de aprender, nunca paramos de aprender y tenemos que aprender a perder. Parece un juego de palabras, pero es así, nunca paramos de aprender, tenemos que seguir porque el mercado es cambiante y sobre todo tenemos que aprender a encajar nuestras pérdidas, a ser capaz de exponernos a otras personas que puedan ayudarnos, que puedan aportarnos y olvidarnos de ese ego y de querer ser el mejor del mundo. Siempre hay alguien mejor que tú, así que olvídate de eso y céntrate en hacer lo mejor que puedas tú. Y por último, como decía un buen amigo mío, un empresario de éxito, de hecho, no hay atajo sin trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo, trabajo. De hecho, aquí he puesto una cosa que es trabajo, perseverancia, que a veces tiramos la toalla cuando estamos cerca, cuando pensamos que esto no va, y a veces nos quedamos muy, muy cerca. Perseverancia y paciencia. Si existe una receta mágica, tiene que ser esta. Trabajo, perseverancia y paciencia. Porque no hay otra forma, o yo no he encontrado otra forma. Si alguien la ha encontrado, me encantaría que me la dijera. Pero de momento, la que yo he encontrado es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y estar dispuesto a pagar el precio de conseguirlo. Y como siempre os digo, nunca rindáis. Aunque me estén comiendo, le apretujo el cuello y no dejo que me coma. Siempre hay una forma de poder salir adelante. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis estado. Os paso el link ahora mismo y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues estaré encantado de responderla. No me he ido aunque haya cortado la pantalla. Quiero sacaros el link y para eso necesito salir de la pantalla. Un segundo. Vale, ya os pongo el link. Ahí tenéis el enlace. Pues realmente espero que os haya servido de algo. Como os he dicho, quizás no os haya descubierto nada nuevo, quizás no de ninguna técnica súper mega exitosa, pero os hablo desde la experiencia, por lo menos la mía, y os hablo de algo que tenía ganas de hablar porque realmente para mí es importante y hubiera agradecido que me contaran alguna de estas cosas. Espero que realmente podáis sacar ese jugo de todo esto. Es muy probable que tengáis que pasar por todas estas fases por vosotros mismos, pero si os puede servir en algún momento para acordaros, no de mí, sino para poder acordaros y evitar ese tropezón, pues bienvenido sea. Así que gracias a todos y esperamos veros en el próximo webinario.
Hola otra vez. Quiero contestar, estaba leyendo las cosas que habéis escrito en el chat y me gustaría contestar a María. Me hace varias preguntas de dónde saco las horas o el tiempo cuando mi trabajo me ocupa muchísimo y acerca del Spring Market. Realmente del Spring Market no lo conozco, así que no puedo opinar, no puedo hablar sobre eso. Soy una persona que me gusta investigar y probar por mí mismo antes de poder opinar sobre algo, entonces en este caso no voy a dar mi opinión porque no lo conozco. En cuanto a cuándo saco el tiempo, dónde saco el tiempo que tengo, esto es algo en lo que muchísimas veces nos surge con los alumnos en los seminarios y los cursos que tenemos, tanto los presenciales como en los online. Lo interesante del trading es que se puede adaptar perfectamente a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo opero, puedo operar desde un gráfico de 1 minuto, 5 minutos, hasta un gráfico de día o mensual. Es decir, lo que a mí me interesa es adaptar el sistema a mi disponibilidad. Es decir, hay sistemas donde yo solo necesito mirar los gráficos 10 minutos al día, por la noche, porque estoy trabajando en gráfico diario, porque estoy viendo ciertos patrones que se repiten y yo ya sé cómo trabaja mi estrategia y solo necesito trabajarla 10 minutos al día. Yo por la noche, antes de que cierre la vela de diario, me pongo 20 minutos, repaso cómo ha ido el día, que viene haciendo anteriormente, programo mis zonas limitadas y a dormir. Y al día siguiente, lo mismo operación, repaso y repaso y repaso. Entonces, realmente hay que adaptar el sistema, el perfil, el estilo de operativa a mi disponibilidad. A no ser que uno se dedique completamente a esto, es necesario adaptarlo. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago así, voy a tener una presión muy grande. Es posible que haga muchas tonterías. No voy a estar centrado en mi trabajo y tampoco voy a estar centrado en mi operativa. Y todo eso se paga con dinero. El problema que tiene el trading, dentro de ese segundo apartado que os decía que es engañosamente fácil, es que cada una de las pruebas cuesta dinero. Y cada una de esas pruebas que cuesta dinero me van a hacer desencantarme y perder esa ilusión que tengo por operar. Entonces, perdón. Entonces yo lo que te animo es a encontrar un estilo de operativa, una estrategia que se adapte a tu disponibilidad. Debería ser algo mensual, algo semanal, diario, es decir, que no sea un intradía, sino sea quizá más un swing un poco a medio o largo plazo. Que hay estrategias y muy buenas. Y por mucha dedicación y esfuerzo que requiera el trading, si realmente estás convencida, estás determinada a conseguirlo, vas a encontrar esos momentos. Simplemente lo que recomiendo desde el principio es lo que os he dicho, tener una formación, una guía por donde trabajar, unos patrones que alguien me marque esas guías y esas pautas sobre las que tengo que construir. Y no es una cuestión de vender cursos, es una cuestión de que a mí me ha hecho dar un giro impresionante el hecho de haber recibido capacitación y formación de personas que sabían. Entonces eso me ha hecho estructurar las cosas de una forma diferente y he podido adaptar todo muchísimo más a mi vida, a mi trabajo y a mis cosas. Entonces, lo dicho, muchísimas gracias a todos, que paséis muy buena tarde y muy buenos días si estáis en América Latina y estamos a vuestra disposición. Un abrazo a todos y buenas tardes.